que lo vimos la semana pasada, lo tendríamos que haber mirado ya completo el tema, por cuestiones de feriados y algunas cuestiones personales no pudimos ver el tema y mi idea es hoy tratar de completar ese tema en gran parte y mañana, como es un tema corto, lo que vamos a ver, lo que es chi cuadrado, vamos a tratar de completar este tema de pruebas de hipótesis y también, bueno, completar todo lo que es chi cuadrado para que ya nos quede la semana que viene el último tema de la materia. Cuando hablamos de inferencia estadística, hablamos de lo que era la parte de la estimación y vimos la estimación puntual, estimación por intervalos de confianza y también vimos una parte que eran pruebas de hipótesis. Y en esas pruebas de hipótesis aparecen las que vieron en teoría, que eran pruebas de hipótesis para la media poblacional y para la proporción poblacional, al igual que los intervalos que veníamos viendo. Vamos a ver que generalmente como trabajamos así con los intervalos, también va a ser muy parecido trabajar con las pruebas de hipótesis. O sea que si estamos haciendo una prueba de hipótesis para la media poblacional y tenemos una muestra grande, vamos a trabajar con la tabla Z, y si trabajamos con la media poblacional, pero la muestra es pequeña, vamos a trabajar con una tabla T, al igual que en la proporción poblacional, también vamos a trabajar con la tabla de Z, ¿sí? La normal estandarizada, y lo que va a cambiar es qué es lo que vamos a hacer, ¿no? En este caso, vamos a tratar de probar algunos parámetros a partir de una muestra y decir si esos valores de la muestra pertenecen o no a esa población de referencia que nosotros estamos planteando, ¿sí? Lo que podemos hacer es agarrar un ejercicio del práctico y vamos a agarrar los ejercicios complementarios del práctico. Yo voy a transmitir esto. Un segundo. Bien. Imagino que ahí lo ven, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí, sí se ve. Genial. Bien. Uno. Perfecto. Bueno, ahora enseguida seguimos con eso. Lo que vamos a ver es una prueba de hipótesis. Hay muchas formas o distintas formas de completar la prueba de hipótesis, pero a mí personalmente me gusta también de nuevo con más pasos. Hay bibliografías que lo hacen con 5, otros con 6. A mí me gusta con 7 pasos, en la cuales en el primer paso, como van a ver en la teoría, es plantear el par de hipótesis, ¿sí? Va a haber una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, ¿sí? Después vamos a ver qué tipo de pruebas o qué ponemos en la hipótesis nula y qué ponemos en la hipótesis alternativa. Vamos a llamar hipótesis nula aquella hipótesis donde nosotros deseamos rechazar, ¿sí? O sea, cuando hacemos una prueba de hipótesis, hacemos una prueba de hipótesis para rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula es lo que nosotros consideramos que es verdadero, pero que deseamos rechazar, ¿sí? Y la hipótesis alternativa es un complemento de la hipótesis nula. En el caso de que rechacemos la hipótesis nula, pasamos a la hipótesis alternativa. El segundo paso de una prueba de hipótesis es establecer el nivel de significación. Vamos a poner acá el nivel de significación. Donde el nivel de significación decimos que es alfa, y alfa es la probabilidad de cometer un error de tipo 1,
y que eso puede tener dos valores, al igual que veníamos trabajando en la estimación por intervalos de confianza. Generalmente se trabaja con un 0,05 o un 0,01, que son los valores de alfa con los que trabajamos, y aparece este término, probabilidad de cometer un error de tipo 1. Después vamos a ver qué es la probabilidad de cometer un error de tipo 1 o qué otro tipo de error podemos cometer cuando hacemos una prueba de hipótesis. El tercer paso en mi prueba de hipótesis va a ser, como seguramente algunos ya leyó la teoría. Sí, profe. ¿Qué dice el tercer paso? Si te acordás. Establecer el estadístico de prueba a utilizar. Exacto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que establecer el estadístico de prueba a utilizar. Puede ser un Z o puede ser un T, dependiendo del tamaño de la muestra, si nosotros estamos por poner a prueba a la media poblacional, ¿sí? Si es la proporción poblacional, dijimos que trabajamos con un Z porque el tamaño de la muestra tenía que ser suficientemente grande. El cuarto paso en una prueba de hipótesis se basa en estos tres primeros, ¿sí? En cuál es el estadístico de prueba que voy a utilizar, cómo planteo la hipótesis alternativa y cómo es el nivel de significación con el que voy a trabajar. No se ve por el reflejo, ¿no? Y eso no lo puedo controlar ya. A ver. Lamentablemente. Sí, entonces, lo que van a tener acá es que en esta etapa, en el paso número 4, va a depender de cómo planteamos los tres pasos anteriores, ¿sí? Imaginemos que estamos estimando a la media poblacional, y acá decimos que mu es igual a 15, y en la hipótesis alternativa vamos a poner tres casos distintos. Puede ser que la media poblacional sea mayor que 15. Otro caso puede ser que la media poblacional sea distinto de 15. O puede ser otro caso que la media poblacional sea menor de 15. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que tenemos tres formas de plantear un par de hipótesis. Fíjense que en la hipótesis nula, como dice nulidad, hace referencia a una igualdad. Entonces, decimos que es igual a un determinado valor. En la hipótesis alternativa tenemos tres opciones y cuando establecemos este estadístico de prueba, siempre lo vamos a establecer dando que la hipótesis nula es verdadera. Acá vamos a suponer que lo que dice la hipótesis nula es verdadero y por lo tanto sigue o tiene este estadístico de prueba, ¿sí? Entonces, suponiendo que tenemos esta situación y supongamos que trabajamos con un tamaño de muestra suficientemente grande, el estadístico de prueba, ya sea T o Z, se calcula como la media muestral menos la media poblacional dividido el desvío típico del estimador puntual, o sea, del sigma de X rayita. Dijimos ya que para los intervalos de confianza se calculaba como el desvío típico de la muestra sobre la raíz cuadrada de N. Y además, todo eso suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Supongamos que trabajamos con un valor de n menor a 30, el estadístico de prueba seguiría una distribución T de este orden, entonces sería la media muestral menos la media poblacional dividido sigma de X rayita, y sabemos que esto se calcula como el desvío típico sobre la raíz cuadrada de n menos 1. ¿Sí? Es lo único que cambia, ¿sí? Hasta ahí es todo muy parecido el estadístico de prueba que nosotros usamos, ya sea T o ya sea una distribución normal. Ahora,
sigamos con el ejemplo de que sigue una distribución normal y tengo tres opciones. Tengo la opción 1, donde dije que en la hipótesis alternativa mu era mayor que 15, en la hipótesis alternativa tenemos que mu es distinto de 15, y en la tercera opción la hipótesis alternativa dice que mu es menor que 15. Entonces, ¿qué hacemos? Basándonos en estos tres criterios que dijimos anteriormente, vamos a decir, en el primer caso, dibujamos para ayudarnos, tenemos una distribución normal, donde la media era 0, una media estandarizada, y donde vamos a ver que, como en el primer caso dijimos mayor que 15, el área sombreada debajo de la curva va a estar en el lado derecho de la curva, y lo que tenemos que buscar es este valor crítico que me defina un área de rechazo de la hipótesis nula y un área de no rechazo de la hipótesis nula. Lo que vamos a decir es que todo el área que está sombreada, desde ese valor crítico hasta el infinito, es mi zona de rechazo de la hipótesis nula, y lo que está por debajo de ese valor crítico hasta el menos infinito es una zona de no rechazo de la hipótesis nula. Entonces, para este ejercicio en particular, lo que voy a decir como criterio de decisión es que rechazo la hipótesis nula si, solo si, el z que yo calcule de este estadístico de prueba, ese z calculado, es mayor que el z de tabla, ¿sí?, que yo voy a buscar, vamos a poner z de alfa, ¿sí? Ese z de tabla que yo voy a buscar, y si es mayor, que es el valor crítico, vamos a poner acá, valor crítico, yo voy a rechazar la hipótesis nula, y si es un valor menor a mi valor crítico, lo que voy a hacer es no rechazar la hipótesis, ¿sí? Pero lo que está acá escrito al final, ese es mi criterio de decisión. Rechazo la hipótesis nula, sí y solo sí. El z que yo calcule en el siguiente paso es mayor que este valor crítico que acabo de encontrar en la tabla, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner el ejemplo 2, donde mi hipótesis alternativa dice que es distinto, y en ese caso, cuando decimos que es distinto, en la hipótesis alternativa vamos a tener una prueba de dos colas, o sea que voy a tener dos áreas sombreadas, y acá voy a tener un valor crítico 1 y otro valor crítico por otro lado, ¿sí? O sea que hay dos valores críticos y hay dos zonas de rechazo, o sea, cualquier valor que sea menor que este valor crítico, voy a rechazar la hipótesis nula, y cualquier valor que sea mayor que este valor crítico, voy a rechazar la hipótesis nula. Y entonces, lo que está entre esos dos valores es lo que se llama zona de no rechazo de la hipótesis nula. Entonces, mi criterio de decisión para este caso en particular va a ser rechazo la hipótesis nula, sí, solo si el z que yo calcule se encuentre, o sea, mayor, vamos a poner acá 1 y 2, el z que yo calcule sea un valor mayor al valor crítico 2 y sea un valor menor al valor crítico 1. ¿Sí? Entonces, si se encuentra por debajo de ese valor o por encima de este valor, mi decisión va a ser rechazar la hipótesis nula. Esto es lo que se llama criterio de decisión. Y si nos ponemos en el último caso, donde dice que mu es menor que 15, lo que va a pasar es que tengo una prueba de una cola, y es una prueba unilateral de cola izquierda, donde el área sombreada va a ser esta, y acá voy a tener un valor crítico, y otra vez, todo valor que sea menor a ese valor crítico, voy a rechazar la hipótesis nula,
y si yo calculo el estadístico de prueba y es mayor que ese valor crítico, caería en una zona de no rechazo de la hipótesis. El paso número 5, estos son los casos que podríamos tener en una prueba de hipótesis, ¿sí? Una prueba de hipótesis unilateral de cola derecha, una prueba de hipótesis bilateral o de dos colas, ¿sí? O una prueba de hipótesis unilateral de cola izquierda o unilateral, ¿sí? Entonces, vemos que estos son los casos o los tipos de prueba de hipótesis según cómo se plantea la hipótesis alternativa, ¿sí? Siempre va a ser así. Vamos a borrar, así seguimos con los pasos de una prueba de hipótesis. Pero supongamos que tenemos este primer caso nada más. Una vez que nosotros planteamos nuestro criterio de decisión, tenemos que pasar al paso número 5. Y el paso número 5 es hacer los cálculos. Y consiste en calcular justamente este estadístico de prueba. Y ahí vamos a tener un valor de Z. Si ese valor de Z es mayor que este valor crítico que uno plantea, va a ser mi decisión. Si el valor de Z es menor, voy a tener otra decisión. En el paso número 6, una vez calculado los cálculos, en el paso número 5 voy a pasar a la decisión. Y la decisión es una decisión netamente que hace referencia a la prueba de hipótesis. Por lo tanto, lo único que voy a poner acá es, pueden pasar dos cosas. Que el Z sea mayor que el valor crítico, o puede pasar que el Z sea menor que el valor crítico para este ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea mayor que el valor crítico? Que cae en la zona de rechazo. Si cae en la zona de rechazo, yo voy a decir en mi decisión que rechazo, tienen problemas así, como el Z calculado es mayor que mi valor crítico, ese que yo encontré en tabla, rechazo la hipótesis. ¿Sí? Esa puede ser una de mis decisiones. Otra decisión que yo puedo tomar es esta, ¿sí? Vamos a poner acá 1 y acá 2. En el caso 2 es que el valor de Z me cae en una zona por acá, o por acá, o por acá, o cualquiera de estas zonas donde yo no rechazo la hipótesis nula. Y lo que voy a decir es cómo el Z calculado es menor que mi valor crítico, no existen evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Fíjense que acá hablamos de rechazo a la hipótesis nula o no rechazo a la hipótesis nula de esta forma. Como el valor del Z calculado es menor que mi valor crítico, no existen evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula. No quiere decir que sea verdadera, sino que no la puedo rechazar. Dijimos al principio que el propósito de una prueba de hipótesis era rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Ahora, con los datos que yo tengo de esta muestra, no tengo la evidencia suficiente para poder rechazarla. Ahora vamos a dar un ejemplo de eso. Y el paso número 7 ya, y último de una prueba de hipótesis, son las conclusiones. Y las conclusiones son en referencia a la problemática que uno está analizando, ¿sí? Ya en términos del problema, no en términos de la prueba de hipótesis. Y esto ya lo vamos a ver en el contexto de algún ejercicio. ¿Sí? Entonces, estos son los pasos para todas las pruebas de hipótesis que vamos a ver de acá en adelante. Son 7 pasos. Primer paso, plantear un par de hipótesis. Segundo paso, el nivel de significación. El tercer paso, el estadístico de prueba. El cuarto paso, nuestro criterio de decisión. El quinto paso, hacer los cálculos. El sexto paso, tomar una decisión en base a esos cálculos y mi criterio de decisión.
Y una vez que tengo mi decisión, hago una conclusión en base a la problemática que uno estaba estudiando. Vamos a parar un segundo acá y vamos a detenernos en esto, ¿no? En la decisión que uno toma. Y cuando hablamos de la decisión, decimos que uno puede rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula porque no tiene evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula. Y esto generalmente lo explicaba con un ejemplo de, supongamos que mi hipótesis es que este sector donde estoy yo, en esta habitación, está vacía. ¿Sí? Mi hipótesis nula es que no hay nadie acá y yo o algún alumno está mirando por una ventana, por una puerta, y solamente se deja ver una parte del sector, y entonces uno toma una muestra y abre un poco y ve a partir de esa ranura una parte de esa habitación y no ve a nadie en esa parte de esa habitación. Ahora, uno está seguro de que con lo que vio es suficiente para decir que no hay nadie dentro de la habitación y no. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Abrir más la puerta y ver si se puede ver más del aula o de la habitación. Y entonces uno abre un poco más, o sea que toma una muestra más grande, hace un poco más grande la muestra, y capaz que cuando abre la puerta ya veo una persona. Si yo veo una persona, puedo rechazar mi hipótesis nula que decía que no había nadie. ¿Por qué? Porque ya vi una. Entonces, cuando yo ya vi una, rechazo la hipótesis nula, y cuando rechazo con confianza. Entonces, en mi conclusión, siempre voy a hablar, una vez que yo rechacé una hipótesis nula, voy a hablar de confianza. ¿Con qué confianza tomo la decisión o con qué confianza estoy dando mi conclusión? ¿Sí? En cambio, si yo no rechazo la hipótesis nula, quiere decir que la muestra con la que trabajé no me permitió obtener evidencias suficientes para poder rechazar la hipótesis nula y por lo tanto no tengo esa confianza como para hablar en mi conclusión. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo para que quede más claro. Vamos a pasar al ejemplo. Ahora pasamos un segundo. Del trabajo práctico. En los ejercicios complementarios, vamos a ver cuál agarramos. Bien, vamos a agarrar el ejercicio número 4. Y en el ejercicio número 4 dice, pruebe si la media de la ganancia de peso total por trimestre en el segundo trimestre es menor a la media obtenida en San Francisco entre 1980 y 1990 con un nivel de significación del 5%. Realiza interpretación de los resultados. ¿Sí? Acá vemos que este artículo era hablaba de un grupo de embarazadas en la ciudad de Buenos Aires, donde en el artículo hablaba justamente de la ganancia de peso en esta tabla en particular, por trimestres, semanales, y tienen varios datos, el valor de N, el tamaño, el valor del promedio, el desvío típico, la mediana, los cuartiles. Y en este caso en particular, lo que nos dice es que probemos si la media de la ganancia de peso por trimestre del segundo trimestre, fíjense, por trimestre del segundo trimestre, es mayor a la obtenida en San Francisco. ¿Sí? Era otro artículo donde hablaba del mismo tema y donde ponían como dato que en San Francisco el valor promedio era de 7.7. Y en este caso tenemos un valor de referencia para la ganancia de peso por trimestre del segundo trimestre, tenemos un tamaño de la muestra de 232, una media de 6,476 y un desvío típico de 3,739. ¿Sí? O sea que los datos para hacer todo esto lo podemos hacer.
Ahora fíjense que la pregunta dice, pruebe si la media de la ganancia de peso por trimestre del segundo trimestre es menor a la media obtenida en otro lugar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver acá, un segundo. Lo que vamos a ver acá es que cuando hacemos este tipo de preguntas, dice pruebe que es menor, ¿sí? Ahora, lo pensemos, si la media en la ciudad de Buenos Aires es igual, ¿sí? Bueno, vamos a anotar acá, perdón, yo les dejé de transmitir. ¿Ahí ven, chicos? Bueno, supongo que sí. Bueno, fíjense, la pregunta es, o dice lo siguiente, ¿no? Que pruebe si la media de la ganancia de peso total por trimestre del segundo trimestre es menor a la media obtenida en San Francisco y nos da este valor, ¿sí? Ahora, si la media que tenemos acá, fíjense cuánto les da. Me gustaría que hablen un poco, así participan, para poder explicarles, ¿no? Tenemos que decir, 6,47 ¿es menor o es igual a 7,7? Esa es la pregunta. Yo voy a anotar los datos. Tenemos Menor. un segundo. Es 6,476, 6,476 y tenemos un desvío de 3,73. Bien. Entonces, y el N para este caso es de 232. Esos son los datos que tenemos. Y ahora sí, hablamos un segundo. Dice entonces que probemos que la media obtenida en Buenos Aires es menor a la media obtenida en San Francisco, en otra ciudad. Y vemos que el valor obtenido en Buenos Aires es de 6,47 y en San Francisco la media obtenida era de 7,7. ¿Sí? Ahora, tenemos dos cosas. Este valor es un estimador, ¿no? Fíjense que es X rayita, surgió de una muestra, por eso es un estimador. Y el valor que nos dice de San Francisco, para San Francisco tenemos un U que es igual a 7,7. Ahora, ¿esta media muestral es mayor o es igual a este parámetro poblacional, a 7,7? ¿Qué dirían ustedes? 6,47. ¿Es mayor o es menor que 7,7? Menor. Menor. ¿Cómo, perdón? Menor. ¿Menor dirían todos? Bueno, la respuesta es no sé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es una muestra. Y puede ser que la muestra, justo yo tomé a personas que tienen valores menores. Y por lo tanto, aparentemente parece ser menor y no lo es. ¿Sí? Entonces, para poder probar si 6,47 realmente es menor que 7,7, lo que tengo que hacer es una prueba de hipótesis. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, el primer paso dijimos que era plantear el par de hipótesis, donde iba a tener una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. En mi hipótesis nula, lo que yo iba a hacer era plantear una igualdad. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que decir que en mi hipótesis nula lo que voy a decir es que 6,47 es lo mismo que 7,7. ¿Sí? Entonces, en mi hipótesis nula voy a decir que la media en Buenos Aires también es 7,7 a pesar de que en la muestra que yo tomé me dio menor, ¿sí? O sea que voy a decir que 6,47 es lo mismo que 7,7.
Y en la hipótesis alternativa me está diciendo que pruebe que es menor, entonces es una prueba de una cola, y voy a poner que es menor a 7,7, ¿sí? Que es el valor de referencia que yo tenía. El segundo paso era establecer mi nivel de significación, y mi nivel de significación era alfa, y alfa es la probabilidad de cometer un error de tipo 1, y en el ejercicio decía que se trabaje con un nivel de significación del 5%, o sea, de 0,05, ya tenemos otro dato. Vemos que el tamaño de la muestra con la que trabajamos es grande, entonces el estadístico de prueba que yo voy a trabajar tiene una distribución normal, donde va a ser igual a la media muestral menos la media poblacional dividido el desvío típico del estimador puntual, y vamos a decir que tiende a tener una distribución normal, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. ¿Sí? Hasta ahí es todo teórico, más o menos vamos acomodando un poco, y lo que pasa acá es lo siguiente: mi criterio de decisión. Mi criterio de decisión se basaba en los 3 pasos anteriores. El primer paso que me tengo que fijar es qué distribución tiene o qué estadístico de prueba voy a usar. Dice que Z, entonces tiene una distribución normal. Y por lo tanto, paso al siguiente paso, donde veo que voy a trabajar con una prueba de una cola, y es de cola izquierda porque dice menor, ¿sí? Entonces voy a trabajar de este lado. Y lo que tengo que hacer es encontrar este valor crítico. ¿Dónde lo tengo que buscar? En Z. Por suerte, la profe en la teoría ya les puso, y les puso que si trabajan con una alfa, y vamos a poner acá valor crítico, vamos a poner prueba de una cola y de 2 colas, ¿sí? Si mi alfa es de 0,05 y hago una prueba de una cola, ya sea de cola izquierda o de cola derecha, el valor crítico cuando yo trabajo, acá vamos a poner de una cola, valor crítico en Z, ¿no? De Z. El valor crítico va a ser 1,64 si es de cola derecha, de una cola derecha, izquierda, perdón. Vamos a poner negativo. Si es el valor crítico de una cola, vamos a poner de cola derecha. Si es de este lado, va a ser positivo 1,64. Y si es de 2 colas, va a ser el valor 1,69, positivo y negativo. ¿Sí? Ahora, si trabajamos con un nivel de significación de 0,01 y es de cola izquierda, va a ser de menos 2,33, creo que era. Y acá 2,33 y acá 2,58 o 57. ¿Sí? Cualquiera de los dos valores está bien, positivo y negativo. Y esos son los valores con los que se trabaja cuando hacemos pruebas de hipótesis. Si trabajamos de una cola y es de cola izquierda, se trabaja con esos valores. Si es de cola derecha, con estos valores. Y si es de 2 colas, con estos valores. Y esto es como un machetito que van a tener, ¿no? Profe, ¿cuándo es 0,10? ¿Cómo, perdón? Cuando es 0,10. Cuando es 0,10, es muy raro que hagan una estimación con un alfa de 0,10. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver, pero si es de 2 colas, va a ser de 1,64 positivo y negativo. Si es de una cola, no me acuerdo, eso hay que buscarlo en la tabla, ¿sí? Hay que hacer el proceso de desestandarización. En este caso, fíjense que trabajamos con un nivel de significación del 0,05, entonces este valor es menos 1,64. Ya tengo mi valor crítico, yo ya sé que ahí
es 1,64. Entonces yo ya puedo tomar, o puedo hacer mi criterio de decisión, y voy a decir, rechazo la hipótesis nula, y acá podemos, si queremos ayudarnos, todo valor que sea menor a eso, voy a rechazar la hipótesis nula, y todo valor que sea mayor a o menos 1,64 va a ser mi zona de no rechazo de la hipótesis. Entonces, mi criterio de decisión para este ejercicio en particular va a ser rechazo la hipótesis nula, sí, solo si el z calculado es mayor, perdón, es menor que menos 1,64. Si yo calculo el estadístico de prueba y me da menor a menos 1,64, mi decisión va a ser rechazar la hipótesis. Vamos al paso número 5, y el paso número 5 justamente dice hacer los cálculos. ¿Qué necesito para hacer los cálculos? Necesito sigma de x rayita, o sea, sigma de x rayita era igual a s sobre la raíz cuadrada de n. Si hacemos eso con la calculadora, hacemos, n era 232 y s era 3,739. Eso nos da igual a 0,24. ¿Sí? 0,24. O sea que sigma de x rayita es igual a 0,24. Ya tenemos todos los valores para calcular el estadístico de prueba. ¿Cuánto vale la media muestral? Decimos que es 6,47. Y a eso le voy a restar la media poblacional bajo el supuesto de lo que dice la hipótesis nula es verdadera. Entonces, si lo que dice acá que es verdad, yo voy a decir que la media es 7,7. Y lo voy a dividir por el valor del desvío típico del estimador puntual, que es 0,24. Si hacemos esa diferencia, 6,47, 6 menos 7,7, y lo dividimos por el desvío típico del estimador puntual, nos da menos 4,99. ¿Sí? O sea que el valor de z es igual a menos 4,99. Si yo me fijo acá, menos 4,99 me cae en esta zona, por acá. O sea que me cae en la zona de rechazo. ¿Qué voy a decir? Vamos a pasar al paso número 5, al 6, perdón. Y el 6 era tomar una decisión entre lo que yo calculé y mi criterio de decisión. Mi criterio de decisión decía rechazo la hipótesis nula si y solo si el z calculado es menor que menos 1,64. Calculé el z y es menor, es menos 4,99. Entonces, mi criterio de decisión, como el z calculado es menor que un menos 1,64, rechazo la hipótesis. Ahora, cuando yo rechazo la hipótesis nula, rechazo con una confianza, y entonces podemos decir, ya en una conclusión, que es el paso número 7, decimos, con una confianza, si mi nivel de significación es de 0,05, mi confianza es del complemento, ¿sí? Del 0,95. Entonces podemos decirlo en porcentaje. Con una confianza del 95%, la ganancia de peso por trimestre del segundo trimestre en la ciudad de Buenos Aires es menor a la media obtenida en San Francisco, que era 7,7. ¿Sí? Pero ahí lo probamos, ahí hicimos una prueba de hipótesis y efectivamente decimos que 6,47 es menor que 7,7. Y lo decimos con una confianza del 95%. Ahora, no es una decisión tomada de manera intuitiva ni nada, sino que lo hicimos de una manera más estadística. Ahora, en el mismo ejercicio, ahora les muestro, un segundo.
Bien. En el mismo ejercicio dice, con los mismos datos realice una prueba de hipótesis considerando un tamaño de muestra de 20. ¿Sí? Ahora cambió esto, ¿sí? Ya no tenemos un tamaño de prueba, perdón, la muestra era de 200 y algo, acá el tamaño de la muestra es mucho menor. Vamos a dejar de transmitir. Bien. Lo único que cambia acá, esto vamos a borrar. Recuerden que la decisión que tomamos fue de rechazar la hipótesis nula. Y acá vamos a borrar esto. Y acá vamos a cambiar el tamaño de la muestra. N es igual a 20. Y lo que va a cambiar es el estadístico de prueba que utilizamos, ¿no? Dijimos que si el tamaño de la muestra era grande, tenía una distribución normal. Si el tamaño de la muestra era pequeño, tenía una distribución T, o sea que acá es T. Y ahora vamos a decir que sigue una distribución T de Student con sus grados de libertad, dado que la hipótesis nula es verdadera. Sigue siendo lo mismo, fíjense, yo en la hipótesis nula digo que lo que pasa en Buenos Aires es lo mismo que lo que pasa en San Francisco. Ahora, en mi hipótesis alternativa voy a probar de que lo que pasa en Buenos Aires es menor a lo que pasa en San Francisco. Voy a seguir trabajando con un nivel de significación de 0,05. Voy a tener un estadístico de prueba que tiene una distribución T-Student. Y el paso número 4, de nuevo, era en base a los 3 criterios anteriores establecer mi criterio de decisión. Como ya vieron en la teoría, la distribución T es muy parecida a la distribución normal. Otra vez tenemos valores que van a estar del lado izquierdo, o sea, de una prueba de una cola. Y lo que tenemos que hacer es encontrar este valor crítico. Y si se acuerdan, vamos a transmitir de nuevo. Cuando hablábamos de la tabla T, dijimos que la tabla T tenía una parte donde decía una Q o 2Q. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando trabajábamos con pruebas para hacer estimaciones por intervalos de confianza, trabajábamos con 2Q, o sea, con dos partes como esta. Fíjense que está sombreada de los dos lados. Pero en este caso tenemos sombreado de un solo lado y por lo tanto tenemos que trabajar con una sola Q. Y lo que tenemos que buscar dentro de estas probabilidades es el valor de alfa. Para nuestro ejercicio en particular, alfa varía 0,05. Delante de cada numerito hay un 0 y un punto. 0,25, 0,4, 0,1, 0,05. O sea que vamos a trabajar acá. ¿Cómo más buscábamos en una tabla T? Con los grados de libertad. Los grados de libertad se calculaban como n-1. Si en nuestro ejercicio n era igual a 20, menos 1, nuestros grados de libertad son 19, y con una sola Q y un alfa de 0,05, el valor crítico es 1,729. ¿Sí? Ese es el valor crítico que vamos a buscar y que vamos a poner ahora para nuestro criterio de decisión. Entonces, vamos a decir que este valor crítico, y como está por debajo del 0, es negativo, ¿no? Es menos 1,729. Entonces, ya tenemos un valor crítico, donde vamos a decir que cualquier valor que sea menor que menos 1,729, mi decisión va a ser rechazar la hipótesis nula, y cualquier valor que yo obtenga de mi estadístico de prueba que sea mayor a 1,729 a menos 1,729, mi decisión va a ser no rechazar la hipótesis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escribir mi criterio de decisión, y voy a poner entonces rechazo la hipótesis nula si, solo si el T calculado es menor que menos
1,72. Entonces, ese es mi criterio de decisión. El paso número 5 era hacer los cálculos. En este caso dijimos que sigma de x rayita, cuando el tamaño de la muestra es menor que 30, es n-1 abajo, o sea, es el desvío típico de la muestra dividido la raíz cuadrada de los grados de libertad. Decimos que la raíz cuadrada de 19 y el otro valor era 3,739 dividido, y esto nos da 0,86. Sí, esto tiene un valor de 0,86. Entonces, Z va a ser igual a 6,476 menos 7,7 dividido 0,86. Si hacemos la diferencia, 6,476 menos 7,7 dividido 0,86, eso me da menos 1,42. Z es igual a menos 1,42. Ahora, menos 1,42 me cae en esta zona, por acá. Es una zona de no rechazo de la hipótesis nula. Entonces, en mi decisión, que es el paso número 6, lo que voy a decir es cómo el t calculado, perdón, es mayor que menos 1,729, no existen evidencias suficientes para rechazar la hipótesis. ¿Qué quiere decir? Que con este tamaño de muestra yo no puedo rechazar la hipótesis nula, y por lo tanto en mi conclusión lo que voy a decir es que la media de la ganancia de peso por trimestre en el segundo trimestre en la ciudad de Buenos Aires es la misma que la media obtenida en la ciudad de San Francisco. Fíjense que a pesar de que los resultados son los mismos, cuando el tamaño de la muestra era menor, mi decisión fue no rechazar la hipótesis nula. En el primer caso, el tamaño de la muestra era muy grande, ¿y qué decidí? Decidí rechazar la hipótesis nula. O sea, cuanto más grande es siempre el tamaño de la muestra, tal vez mejor sea o más podamos rechazar o no la hipótesis. ¿Sí? O sea que fíjense, es como el ejemplo que yo les di, tenía la puerta entreabierta un poquito y no veía a nadie, pero abrí más la puerta y ya vi una persona, y entonces pude rechazar, pude observar esa diferencia que hay entre 6,47 y 7,7. Cuando la muestra era pequeña no observé diferencia y por lo tanto dije que son iguales. 6,47 es lo mismo que 7,7 y por lo tanto decimos que tienen la misma media en Buenos Aires que en San Francisco. Ahora, cuando yo tomo una decisión, pueden pasar dos cosas: que yo rechace o que yo no rechace la hipótesis nula. Entonces, pueden pasar algunas cositas en nuestra decisión. Vamos a entrar un poco en teoría y después seguimos. Cuando yo tomo una decisión, puede pasar que cuando yo tomo la decisión rechace la hipótesis nula y no rechace la hipótesis. Ahora, cuando yo rechazo la hipótesis nula puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Sí? Vamos a poner acá. ¿Sí? Entonces, yo puedo tomar una decisión de rechazar o de no rechazar. Ahora, cuando yo rechazo la hipótesis nula puede ser verdadera o puede ser falsa. Si yo en mi decisión rechazo la hipótesis nula y la hipótesis nula era verdadera, ¿qué está pasando ahí? ¿Estoy tomando una decisión correcta o me estoy equivocando? ¿Cómo dijo, perdón? ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo, perdón? Si yo rechazo la hipótesis nula y la hipótesis nula era verdadera,
¿Estoy tomando una decisión correcta en rechazarla o me estoy equivocando en rechazar algo que es verdadero? Es un error tipo 1. Es un error. Entonces, en ese caso, rechazar la hipótesis nula cuando esta era verdadera se denomina error de tipo 1. Si yo rechazo algo que era falso, estoy tomando una decisión correcta. ¿Sí? Ahora, si yo no rechazo algo que era verdadero, ¿qué pasó? Si yo no rechazo algo que era verdadero, también es una decisión correcta, ¿no? Pero si yo no rechazo algo que era falso, también estoy cometiendo un error y eso se llama error de tipo 2. ¿Sí? Entonces, error de tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera y el error de tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. ¿Sí? Ahora, hay una forma y se dice que la probabilidad de cometer un error de tipo 1 se denota con la letra alfa. Y la probabilidad de cometer un error de tipo 2 se denota con la letra B. Y cuando vamos a esta decisión que tenemos acá, una decisión correcta, porque decimos rechazo la hipótesis nula cuando esta es verdadera, esto se llama potencia de la prueba. ¿Sí? Entonces, esto es la potencia de la prueba, que es rechazar la hipótesis nula con nuestra falsa, ¿sí? De lo que nosotros queremos incrementar siempre. Ahora, fíjense que el error de tipo 1 es fácil identificarlo, por ahí se confunden, pero es fácil con esta tablita. Fíjense, cuando yo tomo una decisión, ¿cuántas palabras involucra mi decisión? Rechazo, ¿cuántas palabras son? Si mi decisión es rechazar, ¿cuántas palabras hay? Una. Una. Entonces, el tipo de error que yo puedo cometer al rechazar la hipótesis nula es error de tipo 1. Que yo rechace a la hipótesis cuando esta era verdadera. Si ahora en mi prueba de hipótesis, como fue en el segundo caso, mi decisión fue no rechazar la hipótesis nula, ¿cuántas palabras hay en mi decisión? 2. ¿Sí? No rechazar. Entonces, ¿qué tipo de error puedo cometer? Un error de tipo 2. ¿En qué consiste el error de tipo 2? En no rechazar la hipótesis nula cuando ésta era falsa. ¿Sí? ¿Cómo se denota la probabilidad del error de tipo 2? Con beta. ¿Sí? Después hay otras cosas teóricas que tal vez la veamos mañana, de cómo aumentar la potencia de la prueba, o sea, este valor, cómo hacemos para aumentar. Porque esta potencia de la prueba es 1 menos b. ¿Sí? La potencia de la prueba es 1 menos beta. Cuanto más chico sea el valor de beta, más grande va a ser la potencia de la prueba. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuando yo no rechazo la hipótesis nula y esta es falsa, más grande va a ser rechazar la hipótesis nula y esta es falsa. ¿Sí? Entonces, hasta ahí es lo que vamos a ver hoy. Mañana tal vez veamos un poco más. O tal vez veamos ahora mejor, tenemos una hora para ver pruebas de hipótesis para la proporción poblacional. No cambia nada, ¿no? Básicamente sigue siendo lo mismo. Fíjense que cuando hablamos de la proporción poblacional, hablamos de otro parámetro. En este caso hablábamos de la media poblacional, que era mu. Ahora hablamos de la proporción poblacional. Y siguen siendo los mismos pasos, se siguen planteando de la misma forma las pruebas de hipótesis. Podemos tener hipótesis alternativas como mayor, menor o distinto, o sea que vamos a tener una prueba de una cola, de dos colas o de cola izquierda o cola derecha. Se sigue planteando el nivel de significación, el estadístico de prueba, y lo único que va a cambiar en una
prueba de hipótesis para la proporción poblacional es el estadístico de prueba, que va a ser el estimador puntual, que era P menos pi, que era el parámetro que se pone a prueba, sobre sigma de P. Y dijimos que sigma de P se calculaba como la raíz cuadrada de P por 1 menos P, y a eso dividido en... Si es todo lo que cambia. Ese estadístico de prueba se calcula de esta forma y el procedimiento es el mismo. Ahora vamos a ver un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque tiene un contexto de por qué usemos una prueba de hipótesis y para qué hacemos, ¿no?, una prueba de hipótesis. Y lo vamos a ver en el ejemplo que les puse en el práctico. A ver si lo puse, no me acuerdo. Espero que sí. Un segundo. Pero acá está. Sí, entonces fíjense en el ejercicio 2. Dice, se conoce por investigaciones ya realizadas que el 20% de la población mayor de 15 años fuma. Después de efectuar una fuerte campaña televisiva y radial durante 6 meses, se decide estudiar si la población adulta ha disminuido el hábito de fumar, y para ello se seleccionó una muestra aleatoria de 1000 personas adultas a las que se les somete una determinada encuesta resumida de la información proporcionada por el trabajo de campo. Se observó que el 12% de las personas encuestadas fuma habitualmente. Entonces, vamos a anotar estos datos. Ya por un estudio previo se sabe que el 20% de las personas mayores de 15 años fuma. Se hizo una campaña para evitar el hábito de fumar, y luego se tomó una muestra de 1000 personas, a las cuales el 12% de esas personas fuma. ¿Sí? O sea que tenemos unos datos suficientes para poder hacer la prueba. Fíjense que acá la variable es si fuma o no fuma, ¿no? Entonces, es una variable cualitativa, no podemos calcular un promedio, y por lo tanto, vamos a poner a prueba un parámetro que es la proporción. Ahora, esto está expresado en porcentaje. Esto es un valor de referencia, es un valor poblacional. Entonces, si yo lo expreso en proporción, esto sería 0,2, y esto sería pi. Y como esto sale de una muestra, esto es lo mismo que poner 0,12, y como es de una muestra, es un valor de pi. Entonces tenemos esto. Nosotros tenemos que probar si la campaña televisiva funcionó. Ahora, yo ya sé que a nivel poblacional, el 20% de las personas mayores de 15 años fuman. Hicimos una campaña y después tomé una muestra de 1000 personas y me dice que el 12% de esas personas que yo muestré fuman. Ahora, la pregunta es, ¿sirvió la campaña televisiva o radial para que las personas dejen de fumar? ¿Cómo me doy cuenta yo, y eso les pregunto a ustedes, cómo se dan cuenta si efectivamente sirvió la campaña para evitar el consumo, el tabaquismo o el hábito de fumar? ¿Cómo se darían cuenta? Porque disminuye el porcentaje. Porque disminuye el porcentaje de personas que tienen el hábito de fumar. Si el porcentaje se mantiene igual o si aumenta, quiere decir que la campaña que usamos no tuvo éxito, y lo que tengo que hacer es retomar otro tipo de medidas para disminuir este hábito de fumar. Y para eso me sirve, ¿no?, la estadística en este rubro, o en la misma biología, o en la nutrición, o en cualquier campo. Uno puede probar si todas las campañas o los sistemas de dieta que uno está utilizando son efectivos, o si tiene que elegir otro camino para lograr el objetivo que uno tiene, ¿sí? Entonces, se hizo esto, y lo que queremos probar ahora es si 0,2 es mayor o es menor 0,12 que 0,2. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que probar. Entonces, pueden pasar dos escenarios y vamos a hacer una prueba de hipótesis.
Puede pasar de que a pesar de que hicimos esa campaña televisiva, el porcentaje de fumadores no disminuyó. O sea que 0,2 es lo mismo que 0,2. Que mi campaña televisiva no tuvo éxito. Entonces, en mi hipótesis nula, voy a decir que pi es 0,2. Quiero decir que 0,12 es lo mismo que 0,2. Ahora, ¿qué voy a decir en mi hipótesis alternativa? Voy a decir, no, mi campaña televisiva y radial sí tuvo éxito y por lo tanto, pi es menor que 0,2. Yo bajé el porcentaje de personas que fuman. Ahora vamos a plantear el nivel de significación, ese valor de alfa, y dijimos que alfa era la probabilidad de cometer un error de tipo 1. Y en este caso, no sé si decía en el ejercicio con qué nivel de significación trabajar. Vamos a ver. No dice. Dice probar que la campaña publicitaria ha disminuido la cantidad de fumadores. Y como no lo dice, uno puede optar por trabajar o con un 0,05 o con un 0,01. Como no lo dice, yo voy a trabajar con un nivel de significación del 0,01. ¿Sí? Puedo elegir cualquiera, 0,05, 0,01. Después, el tercer paso era el estadístico de prueba y decimos que es un valor de Z que se calcula como la proporción muestral menos la proporción poblacional dividido el desvío típico del estimador puntual. Y vamos a decir que tiene una distribución normal, dado que la hipótesis nula es verdadera. El paso número 4 era nuestro criterio de decisión, que se basaba en los 3 pasos anteriores. Decimos que tiene una distribución normal, que es una prueba de una cola y es de cola izquierda, porque decimos que sí tuvo éxito y por lo tanto disminuye, y que mi nivel de significación era de 0,01, por lo tanto acá ponemos 2,33 negativo, ese valor que ya les dicté. Y entonces mi criterio de decisión es rechazar la hipótesis nula, y acá todo lo que sea menor, rechazo la hipótesis nula, y todo lo que sea mayor, vamos a poner acá, esta es la zona de rechazo de la hipótesis nula, y esta es la zona de no rechazo de la hipótesis. Mi criterio de decisión va a decir que rechazo la hipótesis nula, sí, solo si el Z calculado es menor que menos 2,33. El siguiente paso era hacer los cálculos, lo voy a hacer acá. ¿Qué nos falta para poder hacer los cálculos? Sigma de P. ¿Cuánto vale sigma de P? P vale 0,12, entonces hacemos P por 1 menos P, dividido 1000, que es el tamaño de la muestra, y a eso le sacamos la raíz cuadrada, y nos da 0,01, y lo dejemos ahí. 0,01. 0,01 es el valor de sigma de P. Y entonces hacemos el cálculo del estadístico de prueba. P, ¿cuánto vale? 0,12 menos pi, que dijimos que la hipótesis nula es verdadera, entonces 0,2, y a eso lo dividimos por 0,01. Y entonces z es igual a 0,12 menos 0,2 dividido sigma de P, y eso nos da menos 7,78. 0,2 dividido 0,01. Menos 0,8 si lo redondeamos, ¿sí? Entonces, menos 0, menos 8, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que me cae por acá, ¿sí? Una zona menor. Entonces, mi criterio de decisión ya lo establecí, hice los cálculos, me da menos 8,
me caen en la zona de rechazo, entonces mi criterio de decisión, mi decisión va a ser cómo el Z calculado es menor que menos 2,33, rechazo la hipótesis. Si rechazo la hipótesis nula, yo ya tengo una confianza. Entonces, mi conclusión para este ejercicio en particular va a ser, con una confianza del 95%, se puede afirmar que la campaña televisiva tuvo éxito y ha disminuido el porcentaje o la proporción de fumadores en la población. Y entonces podría seguir con esa campaña. Distinto hubiera sido que yo no rechace la hipótesis nula y que acá cuando hago el cálculo me da -2, ¿sí? -2, imaginemos que es -2, entonces me caería por acá. Y ahí lo que voy a ver es que me cae en la zona de no rechazo, entonces voy a poner como el Z calculado es mayor que -2,33, no existen evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula, y lo que voy a concluir es que la campaña no es exitosa en cuanto a disminuir las personas con hábito de fumar y por lo tanto debería buscar otra alternativa si quiero disminuir la cantidad de personas con este hábito. Sí, entonces, fíjense que la estadística en este caso tiene una utilidad y es muy importante para la toma de decisiones, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de estadística inferencial, dejamos de ser subjetivos y somos más objetivos en base a los datos que tenemos, y con esos datos podemos tomar decisiones, y justamente basados en este tipo de ejemplos, ¿no? Donde uno, en base a datos muestrales, infiere lo que estaría pasando en una población de manera objetiva y toma la decisión de si continúo con esta campaña o no continúo con esta campaña. Bueno, chicos, hasta ahí llegamos hoy. Esto es lo que deberían haber visto hace 2 semanas, ¿sí? 2 semanas juntos, nos metimos todos juntos. Mañana yo les propongo de que traten de hacer algo del práctico, así les surgen dudas, y mañana terminamos de ver este tema, y metemos un tema más que es chi cuadrado. Sigue siendo lo mismo, lo que va a cambiar va a ser el estadístico de prueba, van a estar los 7 pasos, o sea que no va a ser otro esquema, va a ser siempre plantear hipótesis, nivel de significación, estadístico de prueba, criterio de decisión, hacer cálculos y después tomar una decisión. Y por último, el paso número 7 es ya referida al tema que uno está estudiando y hace una conclusión, ¿no? La conclusión va a tener confianza si yo rechacé la hipótesis nula. Si no rechazo la hipótesis nula, no hablo de confianza. Bueno, no sé si están vivos o no, pero hasta acá llegamos. Mañana continuamos, vemos algunos aspectos teóricos también para terminar con el tema. El jueves, Bueno, profe. profe. Mañana no es jueves, perdón. El jueves, sí. Mañana no. Mañana descanse. Profe, una pregunta respecto al Sí, parcial. sí, decime. Me saqué 6,70 creo, 6,7 no sé. ¿No se podría promocionar con esa nota? ¿Con 7 sí o sí se promociona? 6,70, O algo así. imposible que te ponga 6,70. Todos los que tenían 6,5 le subí a 7. Creo, sí, no sé, bueno, no lo fijé la nota, yo le hablo por chat, entonces creo que tenía 6 y algo, pero pasaba del 6,5 digamos. Dudo, pero nos fijemos, Bueno, porque a todos les subí. A los que tenían 5,5 les subí a 6. Y a los que ah, tenían... entonces si tengo más de 6,5 tengo 7. Lo más probable, ahora me fijo. Bueno, profe, así me voy preparando para el próximo parcial, que me fue apenas. Ahora vemos. Un segundo. ¿Alguna otra duda, chicos?
Bueno, si no hay dudas, nos vemos mañana. Aldana, vos me dijiste, ¿no? Sí, profe, tengo 6,8, recién me fijé. ¿Seguro? ¿Sobre cuánto, Aldana? Porque, ojo, porque es de 0 a 100, ¿no? ¿Cómo? La nota es de 0 a 100. Ah, entonces ¿desaprobé o qué? Sí, tenés que tener un 65, 55, así tienen tus compañeros, fíjate. Ah, No bien, tengo. entonces voy al recuperatorio, digamos. Sí, 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 vas a recuperar. Si es 6, porque es de 0 a 100. Fíjate que para probar era 60. Bien, bien, había entendido 60 mal es un entonces. 6. Ah, bueno, profe. ¿Cuándo es recuperatorio? Mañana, Ay, bueno, gracias. dale. Profe, y con Sí, respecto al recuperatorio, ¿son los mismos, son ejercicios similares? sí, van a La- ser el mismo esquema, creo. Todavía no lo sí. terminamos. Ah, no sabe qué cantidad de puntos van a ser. No más puntos, porque ahora fíjense que en el parcial entró todo, ¿no? No, Sí, más puntos no va a haber. claro, va a ser similar. Similar sí, porque ahí entró, cada pregunta estaba, digamos, cada tema incluido en cada pregunta. Bien. Estoy tratando de buscar las notas, pero no puedo verlas. No sé por qué. Ahí. Sí, Aldana, no sé si está o no está, pero fíjate que tenés 6, o sea, la nota para probar es 7, es 60. Sí, 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 profe, sí entendí, gracias. no, de nada. Bueno, chicos, ahora sí, Chao, profe. nos vemos, gracias por estar. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos. Chao.